Repito, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en 1 Corintios 9:21 leemos: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Sí, el apóstol Pablo está hablando de que él, a la hora de predicar el evangelio, a la hora de presentarlo en las diferentes sociedades y culturas, él se hace. Él procura darse a entender para que ellos comprendan el mensaje, y dice que a los que están sin ley como si estuviese sin ley. Pero no estando sin ley, él dice, sino bajo la ley de Cristo. Entonces vamos a hablar y vamos a meditar un poco acerca de a qué se puede estar refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de la ley de Cristo. Porque lógicamente los creyentes, y ya el apóstol Pablo en sus cartas nos explica, nosotros no estamos bajo la ley del antiguo pacto, es decir, bajo la ley de Moisés. Pero esto significa que somos anárquicos, significa que no vamos a cumplir con ninguna ley. En absoluto, no significa esto. Pero sí quiere decir el apóstol Pablo, y explica en sus cartas, que el régimen, el gobierno sobre o bajo el cual están ahora los creyentes, no es el gobierno de la ley antigua, no es el gobierno del antiguo pacto, la ley de Moisés, y tampoco bajo un anarquismo, sino que estamos, él explica, bajo la ley de Cristo. Y lo que queremos explicar esta tarde, ¿qué significa esto de la ley de Cristo? Porque yo le voy a decir algo que no significa. Esto no significan normas, esto no significan reglas, esto no significa un sinfín de ritos, de mandamientos, que eran aquellos que estaban expresados precisamente en el Antiguo Testamento. Ritos, mandamientos, normas, estatutos, no. Cuando la Biblia habla de la ley de Cristo, no habla de esto. El apóstol Pablo, para que nos entendamos, se está refiriendo al nuevo pacto, al nuevo régimen, es decir, al gobierno bajo el que ahora actualmente estamos los creyentes. Y ese gobierno es el gobierno en el nuevo pacto, es el gobierno del reino de Dios, es el reino de la gracia. No es el reino de la democracia, no es el reino de la teocracia, no es el reino de una oligarquía, ni es un reino de autoritarismo. No, es el reinado de la gracia que Cristo vino a traer cuando Él vino al mundo. Y dice la Biblia que la gracia vino y la verdad por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces tenemos la verdad que nos liberta, la verdad que nos ilumina el camino y que nos muestra la voluntad de Dios, y tenemos la gracia que nos enseña, la gracia que nos capacita, la gracia que nos habilita para servir al Señor y agradarlo en todo. Entonces Pablo habla acerca de cumplir con la ley de Cristo. ¿A qué ley entonces se refiere? Hemos dicho que no se refiere a la ley de Moisés, no se refiere a la ley de las obras, ni se refiere a ninguna ley ritual, ni se refiere a consejos normativos y reglas humanas, ni a tradiciones. Pablo no está hablando de eso cuando está hablando de la ley de Cristo.
Entonces vamos a analizar a qué hace referencia el apóstol Pablo. La ley de Cristo es un principio de vida espiritual que opera en el reino de Dios. Es decir, son leyes poderosas. En el nuevo pacto actúan o interactúan a favor de los creyentes leyes poderosas espirituales que Dios las ha establecido. Son códigos espirituales poderosos. Entonces, la ley de Cristo comprende otras leyes espirituales que Dios otorga por su gracia y que operan con poder en el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre haga la voluntad de Dios y cumpla con su propósito. No se trata de normas externas, sino de leyes poderosas que obran en el interior, en el corazón y en el espíritu del hombre, actuando y produciendo los fenómenos del reino espiritual. Ustedes conocen que hay leyes en el universo, hay leyes en la naturaleza, leyes que Dios, cuando creó el mundo, cuando creó todas las cosas, las puso ahí. Dice que al mar, a los océanos le puso límites, leyes, para que no se salgan de su lugar. A las estrellas, a los planetas, los puso en su órbita, para que no se salieran de su órbita, de su lugar. Existe la ley como es la ley de la gravedad, que si nosotros incumplimos esa ley y nos ponemos en una azotea e intentamos andar en el espacio, vamos a caer, porque la ley de gravedad tira para abajo y eso no va a ser recomendable para nosotros. Entonces, las leyes que Dios tiene para nosotros, para sus hijos, son leyes espirituales que actúan y producen fenómenos espirituales, obras espirituales en la vida de todo aquel que cree. Son principios y leyes que causan el efecto que Dios desea y que Él ha determinado en su perfecta voluntad. Vamos a ir poco a poco explicando esto, porque esto es muy interesante. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 15-16, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Qué pacto? Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces no son leyes exteriores, son códigos espirituales. Es la ley de Dios escrita en el espíritu y en el corazón del hombre. Es un reino de conciencia. Es un reino espiritual, es un reino de gracia, es el reino que funciona en el nuevo pacto, donde Jesucristo es el Rey, donde Jesucristo es el Señor, donde Jesucristo es el que hace valer esas leyes y hace que se cumplan, porque en Él subsisten todas las cosas. Él hace que los planetas continúen unidos, continúen funcionando y no se salgan de su órbita. Y Él, con su poder y con su gracia, Él actúa en la vida de aquellos que han creído en Él, para que estos permanezcan unidos a Él y estos obedezcan a Él en todo lo que Dios manda. Entonces, el nuevo pacto en Cristo pone en acción leyes espirituales que producen fenómenos divinos, operaciones e intervenciones sobrenaturales, porque la vida en Cristo, la vida en Cristo es una vida sobrenatural. ¿Tenemos los pies en la tierra? Claro que sí, pero el corazón en Dios, el corazón en el cielo. Dios ha puesto en nosotros su mente, Dios ha puesto su sentir, Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestro espíritu el discernimiento de su voluntad para que conozcamos, para que sepamos qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces Dios
Dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y en esa nueva naturaleza hemos recibido el poder y la capacidad para vivir en el orden de Dios. Es decir, en su voluntad y en su propósito eterno. Estas son las leyes que funcionan en el nuevo pacto en Jesucristo. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son efectos, estos son obras del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, dice, contra tales cosas, es decir, contra tales fenómenos, tales frutos, contra tales cosas no hay ley. Sí, estas cosas no las demanda una ley exterior, no las demanda la ley de Moisés, la ley escrita en tablas de piedra, sino estas cosas son las que Dios ha escrito en el corazón de aquellos que hemos creído, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para que nosotros agrademos a Dios. Entonces, el fruto del Espíritu no es algo manufacturado, no es producido, no es hecho por voluntad humana, no es hecho por la obra del hombre, porque Él es bueno, porque Él puede hacerlo, porque Él es capaz, no. Esto no se produce por medio de normas y leyes externas. El fruto surge y se crea por leyes de vida escritas en la misma naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Es la naturaleza viva, la naturaleza espiritual, la naturaleza celestial que Cristo nos ha dado. Dios ha puesto estas leyes ahí para que actúen por sí mismas. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Leemos. Y dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a ver ahora algunos principios o leyes que se derivan de la ley de Cristo. Las leyes que operan en el gobierno de Dios, las cuales los creyentes debemos tener en cuenta. Entonces, estamos hablando de la ley de Cristo. Continúo adelante con este tema. Porque lo que queremos es entender cómo funciona la vida en Cristo y cómo funciona esto en el reino de Dios. Cómo opera el Espíritu, qué leyes funcionan para que nosotros podamos estar entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de que estamos bajo la ley de Cristo, yo he encontrado al menos 4 leyes importantes. 4 leyes que no son las 4 leyes espirituales que estudiábamos hace tiempo para dar testimonio, no. Pero 4 leyes que funcionan en el reino de Dios, en el reino del nuevo pacto. En primer lugar, entiendo que cuando Pablo habla acerca de la ley de Cristo, está haciendo referencia a la ley del amor. En el nuevo pacto, una ley que funciona, que es poderosa, que es que está dentro del gobierno de gracia y que el Rey de Reyes quiere que nosotros seamos gobernados por ella, es la ley del amor. En Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10,
Leemos. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué ley ha cumplido? Pues aquí se refiere a todas esas leyes que estaban promulgadas y que se promulgaron en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Es decir, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, toda la ley. Por supuesto, está cumpliendo la ley de Cristo, porque Cristo dijo, yo os doy un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, esta ley sustituye todos los mandamientos. Es decir, no que los sustituye, los cumple. Jesús ha simplificado toda la ley y todos los profetas en este mandamiento. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Perdón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, todos los mandamientos se resumen en esto, en amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que tenemos cerca. Pensando por nuestra esposa, nuestro marido, nuestros hijos. Tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos, tenemos que bendecirlos y tenemos que ayudarlos en todo lo que podamos. En Santiago capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Santiago, si en verdad cumplí la ley real, es increíble, presta atención, la ley real, es decir, la ley que ha establecido el Rey de Reyes y Señor de Señores. La ley real, hay una ley real, hay un decreto real. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿y cuál es esta ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bien hacéis. Muchos confunden la carta del apóstol Santiago y dicen, sí, pero Santiago dice que hay que guardar la ley, que hay que obedecer la ley, que tal. Pero si usted estudia bien el libro de Santiago, la ley a la que Santiago hace referencia es a la ley del amor. No es a la ley de las obras escritas en tablas de piedra. Porque él pone el ejemplo de alguien que entra al templo, alguien que entra a la iglesia, y esa persona pues va como un indigente, va mal vestido, ropa sucia, va mal aseado, y le dicen, quédate allí, fuera, en la puerta, ahí de pie. Dice, pero entra otro muy bien vestido, con su chaquetita, su corbata, con anillo de oro. Y le dice, tú ven, siéntate aquí. Y dice el apóstol Santiago, ¿no estáis haciendo juicios injustos? ¿No estáis cometiendo pecado? ¿Haciendo diferencia? ¿No aceptando a esa persona que es pobre? ¿No aceptando a esa persona que Dios la ama? Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Santiago. Entonces la ley real es amar a tu prójimo como a ti mismo. En esta ley o mandamiento se resume y sintetiza toda la ley y los profetas del antiguo pacto. Como hemos dicho, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Punto número 2. Esta ley de Cristo hace referencia a otra ley para que nosotros entendamos. Y hace referencia a la ley de la libertad en Cristo Jesús. Es decir,
Cristo nos enseña la palabra de Dios y por boca y palabra del apóstol Pablo y del mismo Señor, que cuando nosotros venimos a Él y conocemos la verdad nos hace libre. Nos hace libre de la injusticia, nos hace libre del pecado, nos hace libre de pasiones desordenadas, nos hace libre de cosas que no agradan a Dios y que no son buenas para nosotros ni para las personas que nos rodean. Conoceréis la verdad os hará libre. Entonces Cristo nos ha traído a libertad, libertad del pecado, pero no solamente eso. Cristo nos ha libertado de el poder de la ley mosaica, es decir, en el sentido de que ya no estamos bajo la ley mosaica, ya no estamos bajo aquellos ritos, tradiciones y cultos aarónicos y levíticos, sino que estamos bajo la gracia de Jesucristo. Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote, Cristo es ahora nuestro Señor, Cristo es ahora el que gobierna en nuestras vidas y nosotros voluntariamente le hemos entregado, le hemos dado nuestra voluntad, nos hemos consagrado a Él, para obedecerle. Entonces, dice Santiago capítulo 2, versículo 12, dice, así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todavía hay algunos que piensan que vamos a ser juzgados por la ley de Moisés. No. Vamos a ser juzgados por la ley de Cristo. Vamos a ser juzgados por una ley que es la ley de la libertad. La ley de la libertad que nos deja a nosotros la responsabilidad de obedecer y de seguir al Señor. Es una ley responsable. No es una ley, cuando la palabra del Señor habla de libertad, no está diciendo en ningún momento libertinaje. En ningún momento la palabra del Señor nos está dando licencia para pecar y para hacer lo que queramos con nuestras vidas. No. Ahora Cristo es nuestro Señor. Ahora Cristo es el que gobierna sobre nosotros. ¿Ok? Vamos a atender, paramos un momentito y atendemos una llamada. ¿Quién nos habla? Hola. Hola, María Salud. ¿Qué tal? Adelante, gracias a María Salud que ha llamado. Y bueno, tienes razón, porque a veces incluso sabiendo que no estamos bajo la ley del antiguo pacto, pero a veces se ponen muchas normas, se ponen muchas tradiciones, se ponen muchas leyes a los creyentes. Y a veces les decimos, ven a la iglesia, que Cristo te salva, que Cristo te ama. Y cuando ya lleva un tiempecito, empiezan a meterlo por verea y a ponerle una serie de normas, de leyes, de ritos y de historias que peor muchas veces que la ley de Moisés. Vamos a leer un versículo que va también con este punto de la ley de la libertad en Cristo. Dice en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué yugo se refiere? El apóstol Pedro, escribiéndole a los creyentes expatriados, les dice que había un yugo que no podían llevar ni ellos, ni los creyentes, dice, ni lo habían podido llevar sus padres. ¿Y qué yugo era ese? Era el yugo de la ley. Era el yugo de que Dios había dado 10 mandamientos y algunas normas cívicas y sociales, pero ellos los habían convertido en 613 mandamientos. Una barbaridad. Es decir, como dice la palabra, dice regla sobre regla, renglón sobre renglón, punto sobre punto. Es decir, habían multiplicado los 10 mandamientos. Y ahora el Señor, ¿qué ha hecho con ellos? Los ha cogido todos y ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya está. Todo lo ha reducido en uno. En amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Entonces,
permaneced firme en esta libertad, dice, no tengáis otra vez el yugo de esclavitud. Hay un yugo que podemos llevar y tenemos que llevar. Y es el yugo con Cristo. Ese yugo es la unión con Cristo. Y Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados de leyes, cargados de normas, cargados de ritos, venid a mí, dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces el yugo de Jesús no es pesado, es ligero, es fácil, porque Él va a nuestro lado, o mejor dicho, no va a nuestro lado, va dentro de nosotros, está en nuestros corazones, para que nosotros, bajo esa gracia suya, ese poder, esa presencia suya, nosotros podamos seguirlo en todo aquello que Él espera y demanda de nosotros. Entonces no es una religiosidad. Para religiones hay muchas en el mundo, pero a veces convertimos la vida cristiana o el estar en Cristo en normas, en leyes, en un yugo pesado, en una carga pesada, en la que los creyentes van renqueando, tropezando. No. Tenemos que en Cristo, la ley de Cristo que tenemos que guardar, dice la palabra, es la ley del amor. Segundo, la ley de la libertad. Tercer punto, otra cosa que significa la ley de Cristo. Lógicamente se refiere a la ley de la fe. Y eso lo dice la Biblia. O sea que estos textos están ahí, los estamos leyendo. Se refiere a la ley de la fe. ¿Dónde pues, dice Pablo, está la jactancia o el orgullo? ¿De qué podemos enorgullecernos? ¿De qué podemos gloriarnos o jactarnos? Dice, eso queda excluido. La jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. Pero esto no le gusta a todo el mundo. A todo el mundo no le gusta que ellos no pueden decir, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro, y poder manifestar esas cosas buenas que hacen. Pero es que no es así como funciona la vida en Cristo. No es así. Dice la palabra que somos salvos no por las obras, sino por la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Es decir, no es algo que surge de nosotros, sino que es don de Dios. Dios incluso nos da la fe para que nosotros podamos ser salvos y nosotros podamos seguirlo. Entonces, tenemos la ley de la fe. Vamos a leer otro pasaje en Gálatas 3:5, que dice, aquel pues, dice, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Veis? Es decir, Dios hace maravillas. Dios produce efectos poderosos en la vida de aquellos que creen. De hecho dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe. Oír con fe la palabra de Dios. Muy bien, vamos a recapitular. Estamos hablando de las leyes que operan en el reino de Dios. Sí, lo que significa eso que dice Pablo, la ley de Cristo. Entonces, bajo la ley de Cristo operan ciertas leyes que nos explica la palabra del Señor. Y hemos dicho, la primera ley es la ley del amor. La segunda ley es la ley de la libertad en Cristo Jesús. La tercera ley que opera en el reino de Dios es la ley de la fe. Y la última ley
que opera en el reino de Dios, lógicamente, que nos la expresa muy bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, un capítulo precioso. Bueno, toda la carta de Romanos es un libro maravilloso, con mucha enseñanza y mucha doctrina que bien nos vale a todos los creyentes estudiarlo y entenderlo. Bien, pues este punto número 4 nos hace referencia a la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. 4 leyes. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida es una ley que opera en los hijos de Dios, en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones y que lo aman. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Entonces hay un poder en el Espíritu. Hay una gracia poderosa en el Espíritu que nos libra del pecado. Nos libra de ser gobernados por nuestras pasiones, por nuestros deseos carnales y humanos y que no agradan a Dios. Y es el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en otro lugar nos dice: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Hay otra versión, que es la versión que normalmente leemos, que dice: y no satisfagáis. No, pero el texto dice: si andáis en el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, los deseos de la carne no serán satisfechos, es lo que quiere decir. Ya estáis venciendo esos deseos. Qué bonita es la palabra del Señor. Y queridos hermanos, necesitamos entender cómo funcionan estas leyes. Estas leyes, para que obren en nosotros los creyentes y se cumplan, nosotros sencillamente tenemos que entregarnos a ellas. Tenemos que darnos a ellas. Tenemos que permitir que Cristo nos gobierne, que el Espíritu nos lleve. Es decir, que debemos abandonarnos a su influencia. Es como el que va a aprender a nadar. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted iba a aprender a nadar, pero al principio se metía en el agua, en la piscina, en el mar, y entonces empezaba a chapotear y seguramente que se hundía. Pero si alguien le estaba ayudando, alguien veterano y experto, le diría: mira, no tienes que moverte, simplemente quédate quieto, coge aire y verás cómo flota, no te hundes, no hace falta que te muevas. Esa es la ley que funciona en el mar y en el agua. Y nosotros tenemos una ley poderosa que está en el Espíritu y en estas leyes que Dios ha puesto en nuestros corazones y que ha escrito. Y muchas veces estamos ahí peleando. ¡Ay, Señor, que no puedo esto! ¡Señor, que no puedo lo otro! ¡Señor, ayúdame! Hijo, deja que mi Espíritu obre en ti. Es como los pájaros. ¿Quién ha enseñado a los pájaros a volar? ¿Cómo es que pueden volar? Porque Dios ha puesto esa ley en su naturaleza. ¿Cómo nosotros podemos vivir y andar en el Espíritu y agradar a Dios? Porque Él nos ha dado su naturaleza divina. Él nos ha llenado de su Espíritu. Él perdonó nuestros pecados y nos ha hecho nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Él ha derramado su vino nuevo dentro de nosotros. Por eso nosotros ahora podemos agradarle, honrarle. Y no es una carga pesada. No es una tortura. Esto no es un sacrificio que tenemos que ir sudando sangre para seguir al Señor. No, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vamos a entregarnos a estas leyes espirituales. La ley del amor, la ley de la libertad, la ley de la fe y la ley del Espíritu. Esto funciona, hermano. Y todo esto obra en nuestras vidas por la gracia de Dios. La gracia de Dios es su provisión, es su poder, es los recursos que nosotros necesitamos de Él.
Son las cosas del reino de los cielos que Él ha puesto a nuestra disposición.